Bienvenido. Tómate un momento, solo un momento, para acomodarte donde estás. Deja que tus hombros desciendan. Deja que tu mandíbula se suavice. Deja que el pequeño peso del día se deslice, en silencio, desde detrás de tus ojos. No hay nada que necesites hacer ahora, nada que recordar, nada para lo cual prepararte. La historia ya está aquí, ya te espera, tibia como una taza sostenida entre ambas manos. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo lento. Entra por la nariz, suavemente. Sale por la boca, suavemente. No necesitas hacer la respiración profunda. Solo necesitas dejar que ocurra, de la misma manera en que una lámpara deja que su luz ocurra, en que el aire tibio se deja subir. Siente la superficie debajo de ti. Siente la forma en que tu cuerpo ya está siendo sostenido. La almohada bajo tu cabeza, las mantas sobre tus hombros, el colchón paciente y firme debajo de ti. Estás sostenido. Has estado sostenido todo este tiempo. Esta noche vamos a un lugar cálido y tranquilo. Un pequeño depósito al borde de una ciudad dedicada al comercio de especias, donde los palanquines jubilados vienen a descansar entre largos viajes que ya nunca volverán a hacer. Es un lugar de luz suave y trabajo lento. Un lugar donde nada se apura. Un lugar donde las únicas tareas son gentiles y los únicos sonidos son sonidos gentiles. No necesitarás recordar ningún nombre. No necesitarás seguir ningún camino. Las palabras se moverán a tu alrededor como vapor tibio y podrás dejar que se posen donde quieran. Si tu mente divaga, está bien. Si tu mente se aleja por completo de la historia, también está bien. La historia solo está aquí para acompañarte mientras caes, para acompañarte mientras te hundes despacio en el agua profunda y silenciosa del sueño. Así que deja que la habitación a tu alrededor se vuelva un poco más tenue en tu imaginación. Deja que el día se doble como un pañuelo suave y se acomode sobre un estante al que no necesitarás alcanzar. Deja que tus manos descansen donde descansen. Deja que tus pies estén tibios. Y ahora, despacio, muy despacio, crucemos juntos una puerta baja de madera hacia una habitación cálida, iluminada de ámbar, al borde de una ciudad que nunca has visto. El aire te sostendrá, la luz te sostendrá. La noche ya ha comenzado. Cruzas la puerta y lo primero que sientes es la calidez. No es la calidez aguda de un fuego. Es la calidez baja y paciente de una habitación que ha estado tibia todo el día y piensa seguir tibia toda la noche. El tipo de calidez que vive dentro de la madera vieja, dentro de las telas colgadas por mucho tiempo, dentro de los pisos que han sido pisados por zapatos de suela blanda durante 100 años. La puerta es baja y su marco de madera es suave bajo tu mano cuando lo tocas al pasar. El umbral es un solo tablón oscuro, gastado en una leve curva por el centro, por todos los pies que lo han cruzado. Tus pies lo cruzan ahora, también, sin apenas un sonido. Dentro, la luz ámbar de las lámparas desciende a través de pantallas de papel colgadas del techo con cordones trenzados. Las pantallas tienen el color de la miel sostenida a contraluz frente a una ventana. Suavizan todos los bordes, convierten todo el depósito en una sola cámara larga y luminosa, cuyo extremo lejano se desvanece en una oscuridad más tibia. El techo es alto. Vigas de madera oscura y aceitada lo cruzan en una lenta cuadrícula y entre las vigas giran los grandes ventiladores lentos, 3 de ellos espaciados a lo largo del salón, sus aspas anchas, de madera, pintadas del color del té. Giran despacio, giran lo bastante despacio como para que pueda seguir una sola aspa viajando de un lado de su círculo al otro, a su propio buen ritmo.
Su sonido es un zumbido bajo, una respiración suave, la exhalación de una habitación que ha estado respirando durante 100 años. El suelo debajo de ti es de piedra oscura, desgastada hasta quedar lisa y tibia por debajo, gracias a las tuberías que pasan bajo él en su camino hacia algún otro lugar. Largas alfombras recorren los pasillos, tejidas en rojos apagados y tonos umbra, sus flecos peinados rectos donde tocan las paredes, y a ambos lados del largo salón se alzan los palanquines. Esta noche son 6, cada uno alzado sobre su propio par de caballetes acolchados, de modo que sus varas descansan con delicadeza, de modo que su piso queda a la altura de una mesa baja, de modo que sus cojines pueden alcanzarse sin necesidad de agacharse. Los palanquines son viejos. Sus costados lacados tienen el color del cerezo oscuro, del castaño, del ámbar profundo de un instrumento de cuerda. Sus varas son largas y suaves, aceitadas hasta un brillo delicado. Sus pequeños techos tallados tienen la pendiente de los techos de casas diminutas, con aleros que se curvan hacia arriba en las esquinas en curvas lentas y adormiladas. Sus cortinas, donde aún cuelgan cortinas, están teñidas en los tonos apagados de la seda antigua, azul grisáceo, ocre, un verde como el musgo bajo la lluvia. Entre los palanquines, los pasillos son lo bastante anchos como para que 2 personas se crucen. Pero esta noche, solo una persona trabajará aquí. Esta noche, la vaporadora de cojines ha venido sola, como prefiere, en esta tranquila tarde al final de la semana. Su nombre es Ondri. No necesitas recordar su nombre. Puedes pensar en ella simplemente como ella, o como la vaporadora, o como la que atiende las cosas. Es pequeña, sin prisas, y viste un delantal del color del lino sin teñir, atado 2 veces a la cintura. Entra por la misma puerta baja por la que entraste tú. Deja su bolso sobre un estante cerca de la puerta. Cuelga su abrigo exterior en una percha de madera. Se enrolla las mangas de la túnica hasta el codo, despacio, primero una y luego la otra, como si el mismo acto de enrollarlas fuera un pequeño ritual. Después avanza por el pasillo y sus zapatos de suela blanda apenas hacen ruido sobre la piedra. Pasa junto al primer palanquín sin detenerse. Pasa junto al segundo. Va hasta el extremo más lejano del depósito, donde la cabina de vapor de cobre se yergue contra la pared como una amiga paciente. La cabina de vapor es alta y redondeada en su parte superior, su cobre pulido por muchos años de paños suaves. Su puerta tiene un pequeño ventanuco redondo de vidrio grueso y aguado. Debajo, una llama piloto baja ya está encendida. La encendió más temprano en el día, antes de irse a casa a cenar, y el agua en el vientre de la cabina ya está tibia. Ondri levanta el pequeño anillo de latón que abre la válvula del agua, apenas un cuarto de vuelta, y la llama debajo crece un poco más alta. El vapor comienza a acumularse dentro de la cabina, vapor perfumado con cardamomo y cáscara de naranja seca, de la pequeña bolsita de tela que cuelga dentro de la cámara superior de la cabina. El aroma te alcanza a ti antes que a nadie más. Cardamomo, verde y limpio y dulce. Cáscara de naranja seca, luminosa pero suave. El tipo de luminosidad que ha sido templada por meses de reposo en un frasco. Juntos convierten el aire del depósito en algo que casi podrías saborear. Algo tibio en el fondo de la garganta. Algo que te dan ganas de sentarte y cerrar los ojos. Ondri se aparta de la cabina y toma un respiro. Solo uno. Lo suelta despacio. Entonces comienza su trabajo. El primer palanquín se llama Campana de Ámbar. Su nombre está
escrito en una pequeña etiqueta de madera que cuelga de su vara delantera con un trozo de cordel rojo. Todos los palanquines de aquí tienen nombre. Todos los palanquines de aquí tienen pequeñas etiquetas de madera. Todas las etiquetas cuelgan de cordel rojo, porque el cordel rojo es lo que siempre se ha usado en este depósito, y nadie ha pensado en una razón para cambiarlo. Campana de ámbar es un palanquín pequeño, hecho para un solo viajero. Su laca tiene el color de la miel con una gota de tinta. Sus cojines, hay dos, uno alargado y uno cuadrado. Están forrados en un terciopelo del color de los albaricoques maduros. Ondri apoya la palma sobre el cojín alargado. El terciopelo es suave. El pelillo del terciopelo se inclina en una dirección, y cuando ella pasa la palma en sentido contrario, el color se ahonda. Sonríe, apenas un poco, ante ese pequeño cambio, como ha sonreído ante él 1000 veces antes. Levanta el cojín alargado con ambas manos. No pesa. Lo deposita sobre la mesa de trabajo acolchada que recorre el centro del pasillo. De un gancho en la pared toma una pequeña escoba. Una escoba suave. Sus cerdas, hechas de fibra pálida de palma. Su mango desgastado hasta la forma de su mano. Sostiene la escoba con ligereza. Comienza a cepillar el cojín. El cepillado es lento. Mueve la escoba en trazos largos, siempre en la misma dirección del pelillo del terciopelo, de modo que las fibras se acuestan obedientes bajo su paso. Pequeñas motas se alzan hacia la luz ámbar, polvo, pelusa, un solo hilo, y flotan y se posan en otra parte, y son olvidadas. Cepilla la parte superior del cojín, gira el cojín, cepilla el reverso, lo gira de nuevo, cepilla los costados, cepilla los extremos. El cojín, bajo sus manos, parece respirar. Cuando termina de cepillar, lleva el cojín al gabinete de vapor de cobre. Abre la puerta del gabinete con la pequeña manija de latón. El vapor sale en una nube lenta y baja, con aroma a cardamomo y cáscara de naranja, y la nube se separa en torno a sus hombros y pasa a la habitación y asciende hacia los ventiladores de giro lento allí arriba. Coloca el cojín sobre la rejilla de alambre dentro del gabinete. Cierra la puerta. Gira un cuarto más el pequeño aro de latón y el vapor se eleva por dentro y el terciopelo comienza, suavemente, a relajarse. Mientras el cojín se cuece al vapor, ella regresa a Campana de ámbar. Toma el cojín cuadrado, el más pequeño, el destinado a la espalda del viajero, y lo lleva a la mesa de trabajo y lo cepilla como cepilló el primero, con los mismos trazos largos y lentos, en la misma dirección del pelillo. Toda la sala parece aminorar cuando ella cepilla. Los ventiladores zumban. Las cañerías bajo el suelo hacen tic una vez, 2 veces, a su manera paciente. Muy a lo lejos, a través de las gruesas contraventanas al frente del depósito, tañe una campana. Una sola nota, tenue, casi imaginada. Una señal del mercado de especias del puerto, quizá, marcando el cierre del último de los puestos. Ondri no levanta la vista. Ha escuchado esa campana cada noche durante muchos, muchos años. Pertenece a la tarde del mismo modo en que la luz ámbar de las lámparas pertenece a la tarde. Continúa cepillando. Cuando el segundo cojín está cepillado, saca el primero del gabinete de vapor. Ahora está tibio, tibio y suavemente húmedo, con el terciopelo hinchado y despierto, y lo lleva de regreso a Campana de ámbar y lo deposita sobre el pequeño suelo del palanquín. Lo alisa una vez con la palma extendida. Coloca el cojín cuadrado en el gabinete en su lugar. Cierra la puerta. Se queda de pie un momento junto a Campana de ámbar. Apoya la mano sobre su vara lacada. La vara está lisa
y algo fresca al principio. Y luego, bajo su palma, se entibia. Hay un pequeño frasco de aceite en el estante debajo del palanquín. Un aceite para laca, hecho de resina de árbol y un poco de cítrico, con un aroma de leve dulzura. Sumerge un dedo en el aceite. Desliza el dedo a lo largo de la vara, de un extremo al otro, en una única línea larga. Luego toma un paño suave del bolsillo de su delantal. Frota el aceite en la madera con círculos lentos. Un círculo, otro círculo y otro más. La vara se oscurece un poco allí donde entra el aceite. El aroma dulce de la resina se eleva y se mezcla con el cardamomo y la naranja del aire. Hace la otra vara. Hace la vara del otro lado y su gemela. 4 varas para campana de ámbar, cada una aceitada, cada una alisada, cada una entibiada por su mano paciente. Cuando termina con las varas, el cojín cuadrado ha terminado también de cocerse al vapor. Lo saca del gabinete, lo coloca en su sitio, lo alisa una vez, da un paso atrás. Campana de ámbar está lista. Sus cojines están mullidos. Su laca está alimentada. Sus varas descansan sobre sus caballetes acolchados con un pequeño y suave crujido, como cruje una silla vieja al acomodarse. Ondri toma una funda de lino doblada de la alta pila sobre el estante. El lino es pálido, casi blanco, y aún conserva el calor de la plancha que lo alisó más temprano ese día. Lo despliega despacio. Lo extiende sobre los cojines del palanquín, remetiendo las esquinas con 2 dedos. Luego va a la pequeña mesa de escritura cerca de la puerta, donde espera el registro del depósito, encuadernado en tela. El registro es antiguo. Su tapa es una tela índigo desteñida, sus esquinas ablandadas por años de manipulación. Sus páginas son de color crema, con un borde de tenue dorado. Abre el registro en la página de esta noche. Toma un pincel delgado de una copa de pinceles. Sumerge el pincel en un pequeño tintero de piedra de tinta oscura. Escribe, junto al nombre Campana de ámbar, una sola palabra: mullido. Cierra el registro, pero solo hasta la mitad, para que la tinta pueda respirar. Coloca el pincel atravesado sobre el tintero de piedra. Se limpia los dedos en el borde de su delantal. Toma una pequeña taza de arcilla de un estante cerca de la puerta. La taza es redonda y tibia. Ha estado toda la tarde junto al gabinete de vapor, entibiándose despacio. Su vidriado tiene el color de una piedra de río. Hay una pequeña tetera sobre un calentador junto al estante. Ondri levanta la tetera. Vierte té de tamarindo en la taza, un líquido de ámbar oscuro, ligeramente ácido, ligeramente dulce, algo espesado por el cuerpo suave del tamarindo. El vapor sube de la taza en una línea fina y ondulante. Sostiene la taza con ambas manos. La lleva a la boca. Bebe un sorbo. El té está tibio, pero no demasiado. El tamarindo brilla al frente del sorbo y se aterciopela al fondo. Hay un poco de jaggery, azúcar de palma, oscuro y lento, y un susurro de sal negra y un rizo de jengibre. La taza entera, bebida despacio, es una pequeña tarde en sí misma. Se queda de pie junto a la mesa de escritura y bebe. Los ventiladores giran. Las cañerías hacen tic. En algún lugar al fondo del pasillo, el gabinete de vapor de cobre da su pequeño y paciente respiro. Cuando la taza está a la mitad, la deja de vuelta en el estante. Volverá a ella. Siempre vuelve a ella. El té aún estará tibio cuando lo haga. El segundo palanquín se llama Lluvia Verde. Su laca es de un verde bosque profundo, tan profundo que parece casi negra salvo donde la luz ámbar acaricia sus curvas. Sus cortinas son de seda gris-verde, recogidas con cordones trenzados. Sus cojines son de un terciopelo pesado del color del musgo.
Lluvia Verde es un palanquín más grande, hecho para 2 viajeros o para un viajero con muchos bultos. Tiene 4 cojines, 2 largos para el asiento, 1 cuadrado para el respaldo y un pequeño almohadón redondo como una hogaza de pan. Ondri se acerca a Lluvia Verde despacio. Apoya la mano en su costado, como la apoyó en Campana de Ámbar. Lee la etiqueta de madera bajo la luz ámbar. Asiente una sola vez, muy levemente, como saludando a una vieja conocida que ha estado ausente por un tiempo. Entonces comienza. Toma el primer cojín largo de Lluvia Verde. Lo lleva a la mesa de trabajo. Lo cepilla con la escoba de fibra de palma, pasadas largas y lentas en el sentido del pelillo. El terciopelo se recuesta bajo sus manos. El color musgo se ahonda por donde pasa la escoba. Lleva el cojín al armario de vapor. Abre la puerta. El vapor de cardamomo y cáscara de naranja sale rodando. Se enrolla en sus antebrazos y asciende. Coloca el cojín adentro. Cierra la puerta. Regresa por el segundo cojín largo. Cepilla. Voltea. Cepilla. Voltea. Sigue así. Paciente, paciente, paciente. Con los 4 cojines de Lluvia Verde. Mientras cada uno se cuece al vapor, atiende alguna otra cosa. Aceita las varas de Lluvia Verde. Sacude el pequeño techo tallado con una escoba más pequeña reservada solo para eso. Limpia el pequeño gancho de latón del que cuelgan las cortinas para que no viva polvo allí. Nota, mientras trabaja, que una de las borlas de Lluvia Verde se ha soltado. Es una borla larga, colgada de la esquina delantera izquierda del techo, y uno de sus hilos se ha zafado del amarre superior. Esto no la inquieta. Las borlas sueltas son comunes. Las borlas sueltas son, de hecho, una de las pequeñas alegrías de su trabajo. Se sienta en el banquito bajo junto a Lluvia Verde. Toma la borla entre los dedos. Los hilos son de seda, teñidos de un verde suave como el envés de una hoja, y son frescos entre sus yemas al principio y luego tibios. Peina la borla con los dedos. Desliza el pulgar y el índice por su largo, una y otra vez, y los hilos que habían empezado a enredarse se alisan solos. Encuentra el hilo suelto. Lo devuelve, enrollándolo, a su lugar en la parte alta de la borla. Del bolsillo del delantal saca una aguja diminuta, ya enhebrada con seda verde fina. Con 3 pequeñas puntadas asegura el amarre. Guarda de nuevo la aguja en su pequeña funda de tela. Peina la borla una vez más. Cae, recta y plena, desde la esquina del techo. Sonríe muy tenuemente. La borla está lista. Cuando ha terminado con la borla, el último de los cojines de Lluvia Verde ha terminado de coserse al vapor. Lo saca del armario, lo coloca en su sitio, lo alisa, se aparta, luego toma otra funda de lino doblada de la pila, todavía tibia del planchado, pálida, casi blanca, la despliega, la extiende sobre los cojines de Lluvia Verde, remetiendo las esquinas con 2 dedos. Va al registro, lo abre, moja el pincel. Silencioso, lo escribe junto al nombre Lluvia Verde, en los caracteres lentos, pacientes, que ha venido trazando toda su vida. Deja el pincel. Vuelve al estante cerca de la puerta. Toma su taza de barro. El té de tamarindo sigue tibio, apenas tibio, como a ella le gusta. Bebe otro sorbo. El tercer palanquín se llama Junco de Luna. Su laca es de un gris pálido, pálido, casi del color de una cáscara de huevo, con un leve matiz azulado. Sus cojines están forrados en un terciopelo del color de la paja seca, de los juncos cosechados, de las hierbas que han pasado todo el verano en un río lento. Junco de Luna tiene 3 cojines, uno largo, uno cuadrado, uno pequeño. Ondri lo cepilla, uno a la vez, a su manera paciente.
Los cuece al vapor, uno a la vez, en el armario de cobre con el cardamomo y la cáscara de naranja. Aceita las varas gris pálido y el aceite se hunde en la laca y la entibia. Mientras el cojín más pequeño de junco de luna se cuece al vapor, se apoya un momento contra la mesa de trabajo y mira hacia arriba. Los ventiladores giran. Luz ámbar de lámpara a través de pantallas de papel. Todo el techo como el interior de un farol. Escucha, está el zumbido del ventilador. Está la respiración baja del armario de vapor. Está el chasquido ocasional de las tuberías bajo el piso. Está, desde muy afuera, más allá de los postigos, el sonido lejano y amortiguado de la ciudad. Una rueda de carreta, una voz, una puerta que se cierra, todo suavizado por el grosor de los postigos y la hondura del atardecer. Está su propia respiración. Está el sonido pequeño y constante de su propia respiración. Se queda allí un momento, solo escuchando. Luego vuelve a su trabajo. Junco de luna queda listo poco después. Sus cojines están mullidos. Sus varas están aceitadas. Sus cortinas, de algodón pálido sin teñir, han sido sacudidas ligeramente y colgadas rectas. Ondri extiende una funda de lino sobre sus cojines, remete las esquinas y va al registro. Tibio. Escribe eso junto a junco de luna. Tibio, porque cuando apoyó la palma sobre el cojín terminado, este devolvió una calidez suave y contenida que le hizo pensar en hogazas de pan sobre el alféizar de una ventana. Cierra el registro a medias. Coloca el pincel atravesado sobre el pozo de piedra. Bebe su té. Está un poco más frío ahora, pero sigue siendo perfectamente bueno. Lo rellena desde la pequeña tetera, un vertido lento, y observa cómo sube el oscuro color del tamarindo en la taza de barro. Ahora, si has estado siguiendo cada detalle, deja que tu seguimiento se afloje un poco. La historia seguirá. Ondri seguirá trabajando. No necesitas llevar la cuenta de nada. Puedes simplemente dejar que los detalles te bañen como el vapor de cardamomo y naranja. Algunos se posarán, otros se irán a la deriva. Ambas cosas están perfectamente bien. Tu respiración, en su propio buen tiempo, se está aquietando. Tu cuerpo, en su propio buen tiempo, está más pesado ahora que cuando empezamos. Deja que esté pesado. Deja que se hunda en lo que sea que haya debajo de él. Nada aquí te está pidiendo nada. Ni la historia, ni la habitación, ni el mundo. El cuarto palanquín se llama Piedra de Río. Su laca es de un marrón cálido, oscuro como té reposado, con un leve matiz rojizo en las curvas más profundas. Sus cojines están forrados en un terciopelo del color de las piedras pulidas por el río, un marrón suave, plateado, que se ve distinto desde cada ángulo. Piedra de Río es un palanquín antiguo, más antiguo que cualquier otro en el depósito esta noche. Ondri sabe su edad, porque la pequeña etiqueta de madera en su vara delantera no es la etiqueta original. La original fue reemplazada hace mucho, pero la nueva etiqueta ha estado en el palanquín más tiempo del que ella ha trabajado aquí, y ella ha trabajado aquí muchísimos años. Los cojines de Piedra de Río son más pesados que los otros. Su terciopelo es más grueso. Su relleno es una mezcla de capoc, algodón limpio y un poco de lavanda seca, renovada cada primavera. Ondri levanta el primer cojín largo de Piedra de Río y lo lleva a la mesa de trabajo. El peso en sus manos le es familiar. El color le es familiar. Todo en él le es familiar. Lo cepilla despacio, despacio. La escoba de fibra de palma se mueve en trazos largos a lo largo del terciopelo, y el castaño plateado se hace más profundo por donde pasa la escoba. Lo lleva al gabinete de vapor.
Abre la puerta. Cardamomo y cáscara de naranja se desbordan. Coloca el cojín sobre la rejilla de alambre. Cierra la puerta. Vuelve por el segundo cojín. Luego el tercero. Luego el cuarto. Piedra de Río tiene 5 cojines. Los va trabajando uno por uno. Y mientras cada uno se cocina al vapor, ella atiende las pequeñas tareas que Piedra de Río requiere. Sus varas aceitadas despacio, sus herrajes de bronce pulidos con suavidad con un paño, su pequeño techo desempolvado con la escobilla pequeña, sus cortinas, pesada seda color té oscuro, sacudidas levemente y colgadas rectas. Hay una grieta fina como un cabello en uno de los aleros del techo de Piedra de Río, en la esquina delantera derecha. Lleva años ahí. Ondri la mira, como siempre lo hace, y pasa la yema de un dedo a lo largo de ella, como siempre lo hace, y no la repara, porque no es su trabajo repararla, y porque la grieta no hace ningún daño. Las varas del palanquín descansan sobre sus caballetes acolchados, y cuando ella apoya la mano en una vara, ésta emite un pequeño y suave crujido, como si se alegrara de estar descansando. Cuando los 5 cojines de Piedra de Río están terminados, cepillados, cocidos al vapor, colocados, alisados, Ondri da un paso atrás y mira el palanquín. Sus cojines están mullidos, sus cortinas cuelgan rectas, su laca reluce en la luz ámbar. Toma una funda de lino del montón, cálida todavía por la plancha, pálida, la desdobla, la extiende sobre los cojines de Piedra de Río, remetiendo las esquinas con 2 dedos. Va al registro, dispuesta. Lo escribe junto al nombre Piedra de Río. Dispuesta, porque Piedra de Río siempre devuelve lo que sus manos le piden. Los cojines se mullen cuando deben mullirse. La laca acepta el aceite como la tierra acepta la lluvia. Las borlas se peinan rectas sin quejarse. Cierra el registro a medias. Deja el pincel atravesado sobre el pozo de piedra. Vuelve al estante. Toma su taza de barro. Bebe un sorbo. El té de tamarindo se ha enfriado. Vacía la taza en un pequeño desagüe en la esquina del depósito. Enjuaga la taza con un chorro de agua limpia de una jarra. La vuelve a colocar junto a la tetera. Levanta la tetera. Sirve una taza recién hecha, ámbar oscuro, cálida, humeando levemente. Sostiene la taza con ambas manos y se queda quieta. El 5.º palanquín se llama Higo Pequeño. Es un palanquín muy pequeño. Fue hecho hace mucho tiempo para un niño que viajaba con su familia por las provincias del comercio de especias. Su laca es de un rojo rosado cálido, ahora desvaído hacia algo más suave, más cercano al ladrillo viejo. Sus cojines están cubiertos de un terciopelo del color de la pulpa interior de un higo, un rosa pálido y cálido con un dejo dorado. Higo Pequeño tiene solo 2 cojines, uno largo, uno cuadrado. Son pequeños, lo bastante pequeños como para que Ondri pudiera sostener ambos a la vez, si quisiera. No quiere. Los toma uno a la vez, como siempre lo hace. Cepilla el cojín largo. La escoba de fibra de palma se mueve en trazos suaves por la pequeña superficie de terciopelo. El color se hace más profundo, luego más claro, luego más profundo otra vez, a medida que ella cepilla a favor y en contra del pelo. Lleva el cojín al gabinete de vapor. Abre la puerta. El vapor perfumado se desborda, cardamomo y cáscara de naranja seca, y sube hacia los ventiladores. Coloca el pequeño cojín sobre la rejilla de alambre. Cierra la puerta. Vuelve por el cojín cuadrado. Lo cepilla. Lo voltea. Lo cepilla. Lo voltea. Las varas de higo pequeño son cortas y descansan sobre caballetes más pequeños, bajos, cerca del suelo. Ondri se arrodilla para aceitarlas.
Se arrodilla despacio sobre la alfombra tejida y sus rodillas descansan con suavidad sobre las fibras. El aceite de laca entra en las pequeñas varas como el agua entra en la madera sedienta. Lo frota en círculos lentos. El rojo rosado se hace más profundo. El dulce aroma de la resina se eleva. Cuando se pone de pie otra vez, lo hace despacio. No es vieja, pero tampoco es joven, y sus rodillas, como los palanquines, se usan con suavidad y se cuidan. Ve que Higo Pequeño tiene una borla diminuta, solo una, colgando del techo en el centro del frente, y no está suelta, pero se ha puesto un poco polvorienta. La toma entre sus dedos, la peina con el pulgar y el índice, 1, 2, 3 veces. El polvo se aleja flotando, la borla cuelga recta, el gabinete de vapor exhala suavemente. Los cojines de Higo Pequeño están listos. Ondri los saca, uno a la vez, cálidos y suavemente húmedos, su terciopelo despertado. Los coloca en sus lugares. Los alisa, primero el largo, luego el cuadrado, con la palma de la mano. Toma una pequeña funda de lino del montón, la funda más pequeña, guardada específicamente para Higo Pequeño, y la desdobla. El lino aún está cálido por la plancha. La extiende sobre los cojines de Higo Pequeño. Remete las esquinas con 2 dedos. Va al registro. Piensa por un momento. Moja el pincel. Dispuesto. Lo escribe junto al nombre Higo Pequeño. La misma palabra que escribió para Piedra de Río. Está permitido en este registro repetir una palabra. Hay noches en que los 6 palanquines son llamados mullidos. Hay noches en que los 6 son llamados silenciosos. Al registro no le importa. Cierra el registro a medias. Deja el pincel atravesado sobre el pozo de piedra. Levanta su taza de barro. Bebe un sorbo. Los ventiladores giran despacio en lo alto. La luz ámbar brilla a través de pantallas de papel. Todo el depósito resplandece. Le queda un palanquín esta noche. El 6º palanquín se llama Ave Lenta. Su laca es del color de la tinta azul oscura, profunda y calma, con un tenue brillo donde la luz ámbar la toca. Sus cojines están cubiertos de un terciopelo del color de un cielo nocturno, justo antes de las estrellas. Un índigo profundo y cálido, tan profundo que parece casi púrpura bajo cierta luz. Ave Lenta es la favorita de Ondri. No se lo confiesa a nadie, y no se lo confesaría ni a sí misma si alguien se lo preguntara. Pero guarda Ave Lenta para el final. Siempre, y siempre es un poco más lenta con Ave Lenta que con los demás. Al palanquín no parece importarle. Ave Lenta tiene 3 cojines, uno largo, uno cuadrado, y un pequeño cojín redondo, como una hogaza de pan. Ondri apoya la palma en el costado de Ave Lenta. La laca está fría al principio, luego cálida bajo su mano. Se queda ahí un momento. Solo eso. Solo ese pequeño calentamiento. Luego comienza. Levanta el cojín largo. Lo lleva a la mesa de trabajo. Lo cepilla. Trazos largos en la dirección del pelo. El índigo se hace más profundo por donde pasa la escoba. Pequeñas motas se alzan hacia la luz ámbar y se dejan llevar y se posan. Lleva el cojín al gabinete de vapor de cobre. Abre la puerta. El vapor de cardamomo y naranja se desborda. Coloca el cojín dentro. Cierra la puerta. Vuelve por el cojín cuadrado. Lo cepilla. Lo voltea. Lo cepilla. Mientras se cepilla el cojín cuadrado, ella nota, como lo ha notado muchas veces antes, que las cortinas de Ave Lenta son las más suaves de todas las cortinas del depósito. Son de seda índigo, gastadas hasta una flexibilidad que ninguna seda nueva podría igualar. Cuelgan en largos pliegues desde una barra dentro del pequeño techo de Ave Lenta.
deja la escoba un momento. Mete la mano dentro del palanquín y levanta una de las cortinas entre 2 dedos. La seda se desliza entre sus dedos como agua lenta. La deja reposar. Vuelve a tomar la escoba. El cojín cuadrado está listo. Al armario. Saca el largo, cálido, suavemente húmedo, despertado, y lo coloca en su lugar. Toma el cojín cilíndrico y lo lleva a la mesa de trabajo. El cojín cilíndrico es su favorito entre los cojines de ave lenta. Es redondo, mullido, denso como un pan bien horneado, y su terciopelo índigo tiene un brillo bajo cierta luz. Lo cepilla despacio, girándolo mientras trabaja para que cada lado quede peinado. Lo lleva al armario de vapor. Abre la puerta. El vapor sale rodando. Coloca el cojín cilíndrico sobre la rejilla de alambre. Cierra la puerta. Mientras el cojín cilíndrico se cuece al vapor, ella aceita los 4 postes de ave lenta. Moja su dedo en el aceite de laca. Traza una línea por cada poste. Lo frota con un paño suave, en círculos lentos, tan lentos que los círculos parecen casi quedarse quietos. Limpia los herrajes de latón del pequeño techo de ave lenta. Son 4, uno en cada esquina, y tienen forma de pequeñas flores de 5 pétalos. Limpia cada uno con el paño. Después brillan un poco más cálidamente. Peina las borlas de ave lenta. Hay 2 borlas, una en cada esquina delantera del techo, largas, índigo, hechas de la misma seda suave que las cortinas. Toma cada borla por turnos entre sus dedos. La peina con el pulgar y el índice. Los hilos caen rectos. Para cuando termina con las borlas, el cojín cilíndrico ha terminado de coserse al vapor. Lo saca. Lo lleva de vuelta a ave lenta. Lo coloca en su lugar, al fondo del pequeño piso, donde los hombros de un viajero descansarían contra él. Lo alisa con la mano. Toma el cojín cuadrado del armario, el último cojín del último palanquín de la noche. Lo coloca en su sitio. Lo alisa, primero con la palma extendida, luego con las yemas de los dedos, luego con la palma otra vez. El terciopelo, bajo su mano, es suave, cálido, dispuesto. Da un paso atrás. Ave lenta está lista. Ondri toma la última funda de lino doblada del montón, todavía tibia, de la plancha, pálida. La desdobla despacio. El lino hace el sonido más suave al abrirse, un susurro casi. La extiende sobre los cojines de ave lenta. Remete las esquinas con 2 dedos. Va al registro. Se para junto a él. Mira la página. 5 palabras están escritas allí esta noche. Mullido, silencioso, cálido, dispuesto, dispuesto. Moja el pincel. Escribe, al lado del nombre ave lenta, la última palabra de la noche. Asentado. Apoya el pincel atravesado sobre el tintero de piedra. Cierra el registro a medias para que la tinta pueda respirar. El depósito está muy silencioso ahora. Los ventiladores giran en lo alto. El armario de vapor da su último suspiro suave cuando ella cierra la válvula hasta el piloto. Las tuberías tintinean una vez bajo el suelo. En algún lugar lejano, más allá de las gruesas contraventanas, la última carreta de la tarde rueda lentamente de vuelta a casa. Ondri se queda de pie en medio del pasillo, entre los 6 palanquines cubiertos. Campana ámbar, lluvia verde, junco lunar, piedra de río, higo pequeño, ave lenta, cada uno cubierto de lino tibio, cada uno mullido, silencioso, cálido, dispuesto, dispuesto, asentado, cada uno descansando sobre sus caballetes acolchados, sus postes dando el más leve crujido al hundirse un poco más en el acolchado. Mira cada palanquín por turnos, sin demorarse, solo mirando, como se mira un jardín al final de un largo y buen día. Regresa al estante.
Toma su taza de barro. Sorbe. El té de tamarindo aún está tibio, justo lo suficientemente tibio. El tamarindo, la panela, el pequeño rizo de jengibre. La pequeña tarde entera en una sola taza. Bebe lo último despacio. Cuando termina, enjuaga la taza con un chorrito de agua limpia de la jarra. Coloca la taza boca abajo sobre el estante para que se seque para la mañana. Descuelga un paño suave de un gancho. Limpia la mesa donde ha estado escribiendo. Limpia el estante donde vive el registro. Limpia con suavidad el borde del armario de vapor de cobre, donde se ha juntado un poco de humedad. Vuelve a colgar el paño en su gancho. Ahora, si la historia sigue contigo, deja que sea una compañera suave. Si estás yendo a la deriva, déjate ir a la deriva. No queda mucho más por suceder esta noche. Nada más en realidad. Solo el final del turno. Solo el asentarse de la sala. Ondri camina a lo largo del depósito una vez más. Sus zapatos de suela suave casi no hacen ruido sobre la piedra. Pasa por campana ámbar, mullido. Pasa por lluvia verde, silencioso. Pasa por junco lunar, cálido. Pasa por piedra de río, dispuesto. Pasa por higo pequeño, dispuesto. Pasa por ave lenta, asentado. En el extremo lejano del depósito se da vuelta. Mira hacia atrás. Los 6 palanquines se ven pálidos bajo sus linos y la luz ámbar de las lámparas se posa sobre ellos como una suave manta propia. Camina de regreso, despacio, y mientras camina, alza la mano y, una por una, gira las pequeñas llaves de latón en la pared que atenúan las lámparas de pantalla de papel. No las apaga, solo las baja. La luz ámbar se hace más suave. Las sombras en los rincones lejanos se ahondan. La sala respira más bajo. Los ventiladores también giran más despacio ahora, después de que ella ha ajustado la pequeña rueda de latón junto a la puerta. El zumbido baja. Las grandes aspas atraviesan el aire como manos pacientes, sin prisa. Toma su manto exterior del gancho de madera. No se lo pone todavía. Lo apoya sobre su brazo. Se queda de pie junto a la puerta. Mira una vez más el depósito. Los palanquines descansan. Los linos están doblados y remetidos. Los cojines están suaves. La laca está alimentada. Las borlas están peinadas. El registro espera entreabierto, su tinta secándose lentamente en la última página de la noche. Mañana el registro esperará, sin prisa, hasta la mañana. Ondri sale. La puerta se cierra suavemente tras ella, y ahora el depósito queda en silencio, iluminado en ámbar. Cálido, los ventiladores giran despacio en lo alto. Las tuberías tintinean suavemente bajo el suelo. Las pantallas de papel brillan. Campana ámbar descansa sobre sus caballetes, sus cojines mullidos, su lino tibio. Lluvia verde descansa sobre sus caballetes, sus cojines silenciosos, su lino tibio. Junco lunar descansa sobre sus caballetes, sus cojines cálidos, su lino tibio. Piedra de río descansa sobre sus caballetes, sus cojines dispuestos, su lino tibio. Higo pequeño descansa sobre sus caballetes, sus cojines dispuestos, su lino tibio. Ave lenta descansa sobre sus caballetes, sus cojines asentados, su lino tibio. El aroma a cardamomo y cáscara de naranja aún flota, tenue, tenue por la sala. Se posa sobre el lino, se posa sobre la laca, se posa sobre las alfombras tejidas. Todo el depósito huele silenciosamente a cosas atendidas. Ahora deja que tu propio cuerpo sea atendido de la misma manera. Deja que tus hombros estén mullidos. Deja que tus manos estén silenciosas. Deja que tus pies estén cálidos. Deja que tu pecho esté dispuesto. Deja que tu vientre esté dispuesto. Deja que todo tu ser esté asentado.
Tu respiración, a su propio buen tiempo, se ha vuelto lenta. Tu cuerpo, a su propio buen tiempo, se ha vuelto pesado. Deja que sea pesado. No hay nada más que hacer. No hay nada más que recordar. No hay nada más para lo que prepararte. El depósito está cálido. Las lámparas están bajas. Los ventiladores giran. Está sostenido. La luz ámbar. Los suaves ventiladores. El cardamomo. La cáscara de naranja. El té de tamarindo en una pequeña taza de barro. La escoba de fibra de palma. El pelillo del terciopelo bajo una palma lenta. El lino aún tibio de la plancha. El registro cerrado a medias en la última página de la noche. Los palanquines descansan. El depósito descansa. Descansa ahora. Descansa. Duerme y descansa. Las lámparas de ámbar continúan su labor silenciosa. No parpadean, no se atenúan, solo brillan suavemente, suavemente, como si siempre hubieran brillado y siempre fueran a brillar. Los ventiladores giran, lentos, lentos, lentos. Las pantallas de papel sostienen la luz como las manos ahuecadas sostienen agua, suavemente, sin derramarla, sin prisa, y en el cálido silencio del depósito, los palanquines aguardan, uno junto al otro, sobre sus caballetes de madera oscura, campana de ámbar, lluvia verde, junco de luna, piedra de río, higo pequeño, pájaro lento. Sus nombres son como pequeñas piedras, pulidas por muchas manos. Sus nombres son como pequeños faroles, colocados a lo largo de un sendero. Sus nombres son como pequeños alientos, tomados y devueltos. No necesitas recordarlos. Ellos se recuerdan a sí mismos. En algún lugar más allá del depósito, el pueblo también se ha quedado en silencio. Las callejuelas estrechas están frescas. Los toldos han sido enrollados. Los puestos del mercado están plegados, sus telas de cubierta sujetas con piedras. Una única lámpara arde en la esquina de la callejuela. Su mecha está recortada baja. Su vidrio está limpio. Su luz cae en un charco suave sobre las piedras. Un gato cruza el charco de luz. Lentamente, lentamente. Su sombra cruza la pared. Lentamente, lentamente. Y luego se ha ido. La callejuela vuelve a quedar en silencio. Dentro del depósito, la cuidadora camina una vez más entre los caballetes. Sus sandalias no hacen ruido. Sus manos están cruzadas a la altura de la cintura. Está comprobando, a su manera tranquila, que todo esté bien. Toca la esquina del cojín de campana de ámbar. Está tibio. Toca la esquina del cojín de lluvia verde. Está tibio. Toca la esquina del cojín de junco de luna. Está tibio. Toca la esquina del cojín de piedra de río. Está tibio. Toca la esquina del cojín de higo pequeño. Está tibio. Toca la esquina del cojín de pájaro lento. Está tibio. Asiente, una vez, a nadie en particular. Todo está bien. Luego se dirige a la pequeña campana de bronce que hay sobre el registro. No la hace sonar. Solo apoya la palma sobre ella, del mismo modo que uno apoya la palma sobre el costado de un animal en reposo, para decir, calladamente, aquí estoy, y aquí estás, y todo está bien. El bronce está fresco bajo su mano. El bronce es paciente. El bronce ha sido tocado de esta manera por muchas manos, en muchas noches, durante muchos años. Deja que su palma se aparte. En el extremo más lejano del depósito, donde las anchas puertas se abren al patio, una sola polilla traza círculos lentos bajo una lámpara. Sus alas son del color del papel viejo. Su sombra en la pared es más grande que ella misma y más suave. No parece apurada, no parece perdida. Solo gira y gira y gira en el charco ámbar de luz. La cuidadora la observa por un instante. Luego aparta la mirada
y la polilla continúa su lento girar, sin ser observada, sin ser molestada, en paz en su pequeña órbita. En el patio de más allá, las losas se han enfriado. El jazmín a lo largo del muro ha cerrado sus flores para la noche. Una jarra de barro con agua reposa en la esquina, su boca cubierta con un cuadro de muselina, sus costados perlados por una tenue condensación. Sobre el patio, el cielo es profundo y suave. Unas pocas estrellas se han reunido allí, sin ceremonia. No centellean, solo descansan como todo lo demás descansa, en sus lugares silenciosos. Esta noche no hay luna, o si la hay, se ha deslizado detrás de los tejados y se contenta con no ser vista. La cuidadora regresa a su pequeño taburete cerca del registro. Se sienta, descansa las manos sobre las rodillas. Sus hombros descienden en la más mínima medida y permanecen descendidos. No está cansada exactamente, solo está asentada. Ha hecho bien su trabajo. El depósito está en reposo y ella también puede reposar. Cierra los ojos por un momento lento. Los abre de nuevo. Los cierra. La luz ámbar cae sobre su rostro. Suaviza las líneas allí. Dora la pequeña plata en su cabello. Y tú, que escuchas, tú también estás aquí, en esta habitación cálida. Estás aquí sobre tu propio cojín. Estás aquí en tu propio lino suave. Estás aquí bajo tu propio ventilador que gira lento. El cardamomo llega hasta ti. La cáscara de naranja llega hasta ti. La tenue dulzura del té de tamarindo, ya hace tiempo enfriado, llega hasta ti. Tu respiración entra. Tu respiración sale. Lenta, lenta, lenta. No tienes nada que cargar. No tienes nada que ordenar. No tienes nada que terminar. El depósito ha terminado por ti. La cuidadora ha terminado por ti. Los palanquines descansan por ti. En algún lugar bajo el suelo, las tuberías crujen una vez, luego otra vez, luego otra vez. Es el sonido del agua caliente, moviéndose lentamente por el viejo bronce. Es el sonido de una casa respirando, a su manera larga y paciente. Respiras con la casa, adentro, afuera, adentro, afuera. Los ventiladores giran, las lámparas brillan. El lino está tibio. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si tu mente divaga, deja que divague por la luz ámbar. Deja que divague entre las pantallas de papel. Deja que divague entre los caballetes donde los palanquines descansan. Deja que toque, si lo desea, la esquina de un cojín. Deja que sienta la tibieza allí. Deja que siga adelante. Deja que toque, si lo desea, la madera lisa de una vara lacada. Deja que sienta la veta fresca allí. Deja que siga adelante. Deja que toque, si lo desea, el borde plegado de una cortina de lino. Deja que sienta el tejido suave allí. Deja que siga adelante. No hay ningún lugar por donde tu mente pueda divagar en esta habitación que no sea cálido y silencioso y atendido. La polilla, en el extremo lejano del depósito, se ha posado por fin sobre la pantalla de papel. Descansa allí, con las alas plegadas, una pequeña forma pálida contra el brillo ámbar. Ella también ha terminado con su girar. La cuidadora, en su taburete, ha bajado la barbilla, en la más mínima medida, hacia el pecho. Sus manos permanecen sobre sus rodillas. Su respiración es pareja. El registro, cerrado a medias, sostiene la última página de la noche y ya no necesita ser abierto de nuevo. Afuera, la única lámpara en la esquina de la callejuela sigue ardiendo. Su luz sigue cayendo en un charco suave sobre las piedras. Nadie pasa ahora. No suenan pasos. La callejuela guarda su propia silenciosa compañía. En algún lugar lejano,
Una campana de templo es golpeada. Una vez, un sonido bajo, redondo, más sentido que oído. Viaja a través de los tejados, viaja a través de los patios, viaja hasta el depósito y se acomoda entre las pantallas de papel y es absorbido. Luego, silencio otra vez. Esa clase de silencio que no está vacío, sino lleno, lleno de calidez, lleno de luz ámbar, lleno de ventiladores que giran despacio, lleno de cosas que descansan. Ahora tú estás dentro de ese silencio. Él te sostiene. Eres parte de él. Tu respiración es parte de él. Los latidos de tu corazón son parte de él. El pequeño peso de tu cuerpo, hundiéndose suavemente en lo que lo sostiene, es parte de él. No hay línea entre tú y la habitación. No hay línea entre la habitación y la noche. No hay línea entre la noche y el cielo lento y oscuro sobre el patio. Todo es una sola cosa cálida, y tú estás dentro de ella. Deja que tu mandíbula esté suave. Deja que tu lengua repose baja dentro de tu boca. Deja que el pequeño espacio entre tus cejas quede liso. Deja que tu garganta esté abierta. Deja que tus hombros estén bajos. Deja que tus codos estén pesados. Deja que tus manos estén quietas. Deja que tus dedos estén sin cerrarse. Deja que las palmas de tus manos estén tibias. Deja que tu pecho suba, apenas un poco. Deja que tu pecho baje, apenas un poco. Deja que tu vientre esté suave. Deja que tus caderas estén pesadas. Deja que tus rodillas estén pesadas. Deja que tus tobillos estén pesados. Deja que tus pies estén tibios. El depósito descansa. La cuidadora descansa. Los palanquines descansan. Campana de ámbar descansa. Lluvia verde descansa. Junco de luna descansa. Piedra de río descansa. Higo pequeño descansa. Ave lenta descansa. La polilla descansa. La lámpara en la esquina del callejón arde bajita. La campana del templo ha vuelto a callar. Y tú también descansas. La luz ámbar, los ventiladores suaves, el cardamomo, la cáscara de naranja, el lino tibio, los cojines mullidos, los caballetes silenciosos, las manos plegadas de la cuidadora, el registro entreabierto, la campana de bronce sin tañer. Deja que estas cosas sean las últimas pequeñas imágenes en tu mente. Deja que se atenúen suavemente, una por una, o deja que se queden si lo desean. No importa, nada aquí te exige nada, nada aquí espera que hagas algo, nada aquí está sin terminar. Si el sueño ya ha llegado, entonces no estás oyendo estas palabras, y está bien. Si el sueño todavía está por llegar, entonces deja que llegue a su propio ritmo. Él conoce el camino, siempre ha conocido el camino. Los ventiladores giran, las lámparas brillan, las tuberías tiquetean suavemente bajo el piso. En alguna parte, el agua se mueve lentamente por viejo bronce. En alguna parte, una polilla ha plegado sus alas contra una pantalla de papel. En alguna parte, un gato ha cruzado un charco de luz y ha seguido hacia lo oscuro. En alguna parte, el mentón de una cuidadora ha descendido, en la medida más pequeña, hacia su pecho. En alguna parte, el lino sigue tibio del planchado. Estás en algún lugar tibio. Estás en algún lugar atendido. Estás en algún lugar sostenido. Suelta, ahora, la forma de la habitación. Deja que las paredes se ablanden. Deja que el techo se ablande. Deja que el piso se ablande. Deja que los caballetes se vuelvan solo una tibia sugerencia. Deja que los palanquines se vuelvan solo una tibia sugerencia. Deja que las pantallas de papel se vuelvan solo una tibia sugerencia. Deja que la luz ámbar permanezca. Solo la luz ámbar, tibia, pareja, amable. Y ahora deja que hasta la luz ámbar se suavice en sus bordes. Deja que se extienda. Deja que se adelgace.
Deja que se vuelva algo más parecido a un sentir que a una visión. Un sentir tibio, un sentir sostenido, un sentir atendido. Descansa dentro de ese sentir. No hay nada más que necesites. Tu respiración a su propio buen tiempo. Tu cuerpo a su propio buen tiempo. Tu mente a su propio buen tiempo. Despacio, despacio, despacio. El depósito está en calma. Los callejones están en calma. El cielo está en calma. Tú estás en calma. Si un pequeño pensamiento sube a la deriva, una pequeña preocupación, un pequeño recuerdo, un pequeño trozo del día, deja que vuelva a bajar a la deriva. No necesita ser sostenido, no necesita ser respondido, solo necesita flotar. Deja que flote como flotó la polilla en sus círculos lentos. Deja que flote como flotó el gato cruzando el charco de luz. Deja que flote como flotó el sonido de la campana del templo a través de los tejados. Luego, deja que se asiente en algún lugar tibio y se quede quieto. Hay espacio en este depósito para toda cosa que va a la deriva. Hay suficiente calidez, hay suficiente calma, hay suficiente cuidado. La noche afuera es profunda y suave. Las estrellas sobre el patio guardan sus lugares pacientes. El jazmín a lo largo del muro duerme con sus flores cerradas. La vasija de barro con agua espera en su rincón, fresca y cubierta. Nada allá afuera tiene prisa. Nada allá afuera está preocupado. Nada allá afuera te está llamando. La noche solo está siendo la noche. Las estrellas solo están siendo las estrellas. El jazmín solo está siendo el jazmín. Tú solo puedes ser tú, descansando, sostenido, tibio. Los ventiladores giran, las lámparas brillan, el lino está tibio. La respiración de la cuidadora es pareja. Tu respiración es pareja. La respiración del depósito es pareja. Todas las respiraciones de este lugar en calma se mueven juntas, lentas y suaves, como agua que se mueve lentamente por viejo bronce. Si tus párpados se sienten pesados, deja que se cierren. Si ya están cerrados, deja que sigan cerrados. Si están entreabiertos, deja que estén entreabiertos. Y sabe que se cerrarán a su propio buen tiempo. No hay una manera equivocada de descansar aquí. A la luz ámbar no le importa. A las pantallas de papel no les importa. A los palanquines no les importa. A la cuidadora no le importa. Solo continúan su callado ser, tibios y bajos y lentos, para que tú puedas descansar dentro de ello. Descansa, descansa ahora. La noche es larga y gentil y hay tiempo. Hay tantísimo tiempo. Tiempo suficiente para que tu respiración se vuelva aún más lenta. Tiempo suficiente para que tu cuerpo se vuelva más pesado. Tiempo suficiente para que tu mente se acomode en su rincón suave y tibio y se quede quieta. Tiempo suficiente para que la luz ámbar se desvanezca suavemente en los bordes de tu conciencia. Tiempo suficiente para que los ventiladores sigan girando sin que tú lo notes. Tiempo suficiente para que el lino conserve su calidez sin que tú lo notes. Tiempo suficiente para que la cuidadora descanse en su banqueta sin que tú lo notes. Todo está siendo cuidado para que tú no tengas que cuidarlo. Todo está siendo atendido para que tú no tengas que atenderlo. Todo está siendo cálido para que tú no tengas que hacer que sea cálido. Suelta, suelta, suelta. El depósito se sostiene a sí mismo. Los palanquines se sostienen a sí mismos. La noche se sostiene a sí misma. Tú eres sostenido, sin sostener. El cardamomo apenas. La cáscara de naranja apenas. El tamarindo apenas. El lino tibio apenas. El suave girar de los ventiladores. El suave tiquetear de las tuberías. El suave resplandor de las pantallas de papel.
pequeñas cosas tibias, pequeñas cosas tibias, pequeñas cosas tibias. Estás entre ellas, estás entre ellas, estás entre ellas. Descansa ahora, descansa. Las lámparas están bajitas, los ventiladores están lentos, el lino está tibio, campana de ámbar descansa, lluvia verde descansa, junco de luna descansa, piedra de río descansa, higo pequeño descansa, ave lenta descansa, la cuidadora descansa, el depósito descansa, el callejón descansa, el pueblo descansa, el cielo descansa, tú descansas, estás aquí, estás tibio, estás sostenido, duerme si el sueño está aquí, deriva si la deriva está aquí, descansa en cualquier caso, descansa en todo caso, la luz ámbar, los ventiladores suaves, el lino tibio, el cardamomo, la cáscara de naranja, los caballetes silenciosos, los cojines mullidos, las manos plegadas de la cuidadora, la campana de bronce sin tañer, la polilla plegada sobre la pantalla de papel, la lámpara en la esquina del sendero ardiendo tenue, las estrellas en sus pacientes lugares, el jazmín cerrado para la noche, la jarra de barro con agua fresca y cubierta, todo ello resguardado, todo ello tibio, todo ello en calma, y tú entre todo ello resguardado y tibio y en calma. Respira suavemente, respira, respira, más lento, más lento, más lento. Bien, ahora deja que las palabras se hagan más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Tibio, silencioso, resguardado, lento, suave, ámbar, tibio. Descansa, descansa, descansa. Buenas noches, buenas noches. Duerme y descansa.